¿Qué significa hablar de información genética? Quiero decirlo claramente. Significa hablar de nuevos modos de producir conocimiento. O sea, no estamos solo ante este hecho de Internet o de Google en particular, de que la transmisión de la información de todo tipo, científica, artística, esté accesible a todos. No, no se trata solo de la transmisión y de la circulación del saber, sino de la forma de producir el conocimiento. Quiero poner solamente algo que da para mucho, pero quiero poner un ejemplo. Durante siglos, la imagen estuvo asociada desde la famosa parábola de Platón sobre la caverna, de que los seres humanos éramos como esclavos sentados en una caverna, de espaldas a la puerta, que estaba abierta, y lo único que veíamos en toda nuestra vida eran las sombras, que lo que pasaba por fuera de la caverna reflejaba sus sombras en la pared. Es decir, desde Platón la imagen está asociada al engaño. O sea, todo lo contrario que el conocimiento. ¿Sí? Bien sea hoy cuando hablamos de imagen publicitaria o cuando hemos hablado de imagen religiosa, que muchas veces también fue de un adoctrinamiento tramposo. Mientras la imagen tiene toda una historia de descalificación que solo será superada por la imagen en el arte, cuando el arte legitima la imagen, hoy nos encontramos con que si fue posible, oigan bien, si fue posible que el hombre sacara su cuerpo de la gravedad, no fue por lo que se pudo experimentar directamente sobre los cuerpos de los astronautas. Fue poquísimo. Fueron años, pero fue poquísimo. Lo que ha contado la NASA es que la mayoría de lo que se pudo realmente saber de cómo iba a funcionar no solo el hígado o los pulmones, sino las retinas de los ojos de los seres humanos, se hizo experimentando con simulación en el computador cómo iba a funcionar la retina o cómo iba a funcionar cualquier otro órgano. Hoy día, la imagen no es lo opuesto al conocimiento. Una imagen digitalizada, obviamente, numerizada, ¿sí? Pero la imagen hace parte de lo que es la producción de conocimiento hoy. Hoy hay millones de investigaciones en el mundo que no pasan por los conejos ni por los ratones. Pasan por la simulación del órgano afectado o que se está estudiando en el computador. Porque el computador, segunda cara de esto, el computador ya no es, como fue a lo largo de toda la historia industrial, la máquina. El computador no es una máquina. Las máquinas nacieron para aliviar el cansancio del músculo humano o reproducirlo y prolongarlo, llevarlo más lejos. Pero de alguna manera, las máquinas, durante toda la revolución industrial, estuvieron asociadas a la energía cuyo modelo estaba en el músculo humano. El computador no tiene nada que ver con máquina. El computador es, como han dicho unos cognitivistas franceses, el computador es una aleación de cerebro e información. O sea, el computador no produce nada, no produce ningún objeto, no produce botellas, ni relojes, no es una máquina que produzca, es una máquina que resulta de la aleación, como la aleación de los metales, parece una
una figura fuerte, la aleación de cerebro e información. Entonces, estamos hablando de un tipo de información, para redondear la idea, cuando hablamos de información genética, estamos hablando de una información que no está, sin más, y que hay que desenterrarla en los genes, sino de mapas construidos no meramente con la cabeza, sino con una cantidad de información extraída de la conformación de las células, pero una conformación que es, de alguna manera, fruto de las dos cosas. Fruto de algo que hay en el cuerpo con una noción de gen que es lo que descubrieron muchos años antes y que fue una de las bases de mi tesis de doctorado en Lovaina, Monod y Jacobs, dos biólogos franceses, se ganaron el premio Nobel porque fueron los primeros en estudiar cómo se comunicaban las células. Fue así. Llamaba El azar y la necesidad, el libro que ellos publicaron después, una cosa muy linda, libro que publicaron para contar por qué les habían dado el premio Nobel, pues después de que se lo dieron, y era esto. O sea, cómo hablan las células en los genes, unas con otras, cómo conversan, cómo se influyen, cómo se recomponen, cómo se reconstruyen, tanto en términos de virus como en términos de sanaciones. Bien, a lo que voy es, el cambio que introduce la sociedad de la información, primero, no es el puro cambio, que es enorme, de que el valor agregado hoy del conocimiento sea la dimensión más costosa de cualquier objeto. O sea, hoy cualquier objeto que tenga que ver con la innovación actual, la materia prima no vale ni el 10% de lo que vale el objeto. Porque lo que vale de ese objeto ha sido o bien la forma como se ha construido o bien el conocimiento que conlleva directamente. Es decir, para redondear, estamos ante una sociedad que ha hecho del conocimiento, o sea, por tanto, información deja de ser asociada a el puro acontecer y las noticias, para pasar a hablar del modo como se objetiva el conocimiento producido hoy en tres figuras. La primera, que es la que acabo de decir, la información genética, es decir, la información incorporada, bien sea a las plantas o a los animales o al ser humano. Estamos diciendo, ni más ni menos, que por primera vez en la historia el ser humano está empezando a dirigir la evolución no solo de las plantas ni de los animales, sino de los seres humanos, con todo lo que esto ustedes saben que se plantea aquí, de miedos y de preocupaciones de todo tipo. El ser humano está en capacidad de reorientar radicalmente cómo se producen los cuerpos, tanto vegetales como animales, como seres humanos. Segundo, la información incorporada a los procesos de producción. O sea, esto que ya llamó Daniel Bell, cuando habló de la primera vez por la sociedad postindustrial, habló de la fábrica flexible. Evidentemente ustedes saben que flexible es una palabra que los obreros no quieren oír, porque la flexibilidad laboral es la informalidad, en buena parte, ¿sí? No tener prestaciones sociales, no tener tiempo completo, pero de hecho ahí está una cara de la reorganización de la producción
radical, ya no existe el lugar donde se hacen las cosas. El lugar donde se hacen las cosas pueden ser